Esto que estáis viendo, lógicamente, es solo un ejemplo de lo que serían las pautas a seguir para realizar el ejercicio de la escritura automática. Algo que llevamos muchísimos años sabiendo, conociendo poco a poco que funciona. Funciona a base de muchísimo tiempo de práctica, de ir probando, intentando con estos garabatos al principio insignificantes, absurdos. Parece que estamos haciendo castillos de arena. Lógicamente, con el tiempo esto, si vamos relajando la mano, vamos relajando los músculos y sobre todo mentalmente nos concentramos en una especie de vacío de la mente, la dejamos en blanco, es la única forma de obtener resultados. Es decir, uno no puede estar pendiente de los trazos que está haciendo. Uno no puede ser consciente de lo que está escribiendo. Solamente cuando vemos que ya empiezan a aparecer caracteres, letras o números que tienen un cierto significado, podemos decir que ya estamos canalizando. En mi caso, como veis, por supuesto, no. Imposible. Aquí podéis ver que no tiene ningún significado. Pero bueno, básicamente esto es para que veáis un poco las pautas de relajación y concentración que requiere esto. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Bien, esto que acabáis de ver, como os estaba contando ahora, solamente es una forma de ejemplificar cuál sería la pauta, el ejercicio para hacer escritura automática. Simplemente hay que dejar el cuerpo completamente relajado, especialmente toda la zona muscular del brazo y de las manos. Y de alguna forma, pues, dejar la mente en blanco. Sé que es imposible prácticamente conseguir hoy en día esto, pero sí es posible, como mínimo, hacer que los pensamientos sean como nubes que van pasando, y si no les prestamos ni la más mínima atención, es la forma más óptima para hacer que esas nubes cada vez se vayan disipando hasta que llegue un momento en que no aparezcan. El pensamiento, si intentamos forzarlo, intentamos que esos pensamientos en forma de nubes que van apareciendo los forzamos para que no haya más, vamos a obtener el resultado contrario, van a aparecer mucho más. Con lo cual, la relajación consiste simplemente en centrarse en un punto, dirigir toda la atención en ese punto, y si piensas, no prestes atención a lo que estás pensando. Y es la única forma de conseguir que al final apenas lleguen esos pensamientos. Dicho esto, la mano se tiene que dejar completamente a la deriva, relajada. Y ahí es donde supuestamente nos dicen los esoteristas, las personas que tienen vamos a decir, un bagaje metafísico, nos dicen que en ese estado es cuando ciertas entidades pueden de alguna forma incorporarse, y algunos de esos trazos pueden llegar vamos a decir, a obtener una forma específica. El mundo de la canalización es el tema que hoy quiero hablaros. A lo largo de ya casi 3 décadas, habré conocido a casi un centenar de personas que dicen que canalizan, que son contactados, o que simplemente hay algunos de ellos no saben ni siquiera cuál es la entidad o las entidades que les están enviando esos mensajes, simplemente los están canalizando. A veces puede ser en escritura automática, otras veces hay personas, como he conocido muchísimas, con una máquina de escribir o sentados en el ordenador, ahí en el teclado, y empiezan a recibir mensajes con palabras que les van llegando de una forma paulatina y muchas veces súbita. He conocido casos de personas que estaban como poseídos y ni siquiera tenían los ojos abiertos, estaban completamente en trance y sus manos iban a una velocidad tremenda, mecanografiando, y que tenía un significado, una coherencia ese texto muy interesante. Ahora bien, el tema es que, como sucede con el tema OVNI u otros temas, el fenómeno sí existe. Es decir, yo estoy convencido de la existencia de la canalización y de que los seres humanos somos verdaderamente máquinas receptoras de todo tipo de energías, y que a través de nuestro cerebro y de vamos a decir, nuestra estructura biológica somos capaces de poder codificar estos mensajes. Ahora bien, debemos de hacer un poco de limpieza y separar el trigo de la paja. ¿Hasta qué punto
hasta qué grado de sugestibilidad puede afectar una canalización. Bueno, pues yo creo que el porcentaje es muy elevado. Yo creo, por la experiencia que he vivido y por todas las personas contactadas que he podido estudiar, el porcentaje supera el 80%. Y eso es muy significativo, porque significaría que solamente un 20% sería válido. Entonces, imaginaos, 80% es sugestión de la propia persona, trazas de ego, trazas de fantasía personal, interpretaciones erróneas que uno pueda tener, todo eso lo acaba reflejando en esos textos. Muchos preguntaréis, ¿y cómo podemos distinguir cuando una persona que canaliza pues es 100% real, 100%? A ver, yo creo que no existe nadie que pueda canalizar 100% el mensaje original. Es casi imposible, porque todo mensaje, y por eso se llama canalización, pasa por el filtro de la mente. Y en esa mente, como ya os he contado otras muchas veces, está el inconsciente. Y el inconsciente puede llegar a jugarnos muy malas pasadas. Muchos aspectos, como digo, muchas trazas de nuestra propia personalidad, imaginación, fantasías propias, las podemos reflejar perfectamente ahí. Con eso hay que ser extremadamente cuidadoso. Por eso os digo que yo, sinceramente, tengo que ser honesto, no creo en la mayor parte de mensajes canalizados. Me muestro siempre bastante reservado, bastante escéptico. No significa que no crean los mensajes, los hay. Hay personas que tienen esos contactos, pero luego nos enfrentamos a un segundo problema. Los que verdaderamente son mediums y buenos canalizadores, hay también un porcentaje muy elevado de mentira, de entidades que pueden, por supuesto, engañar. Ahí está el libro de Urantia. Hay muchos que dicen, no, el libro de Urantia es auténtico, tal. Una canalización de los años 30 de un grupo de sensitivos, de mediums, en el Chicago de los años 30, en donde se explicaba ahí incluso la vida de Jesucristo. Una cosmogonía tremenda, con datos muy concretos, muy específicos, pero que sin duda había ahí también unas trazas contra ciertas razas humanas que dejaba mucho que desear. El libro de Urantia está lleno de menciones contra ciertas razas humanas y, por supuesto, eso es claramente un tema de xenofobia muy grave. Con lo cual a mí eso ya me tira patas arriba prácticamente todo el conjunto de mensaje de Urantia. No creo en ese libro y lo tengo y lo he estudiado, lo he analizado. Me da que el mensaje es real, es decir, sí se canalizó todo eso, pero por parte de entidades probablemente bastante manipuladoras. A lo largo de mi vida he conocido personas como, por ejemplo, un contactado catalán, que ya falleció hace muchos años, se llamaba Josep Fabregat, y decía que contactaba con un extraterrestre llamado Tefilo, y lo hacía directamente, sin escritura automática. Él se sentaba en una silla, todo lleno de gente, hacía 4 respiraciones y en un momento decía, hola amigos, soy Tefilo. Y ponía una voz muy diferente, el tono, timbre, la forma de expresión era totalmente diferente a como él era. Uno puede pensar pues que a lo mejor ese hombre estaba sugestionado de antemano. Podías o no podías creerle, yo en mi caso no. En mi caso yo fui en 2 ocasiones a esas sesiones a ver este señor que decía, y a mí personalmente no me convenció. Pero, por supuesto, respeto a todas las personas que durante tantos años han seguido las canalizaciones de Josep Fabregat y Tefilo. Pero yo no os puedo mentir y os tengo que decir que a mí no me convenció. En los años 90 conocí un grupo de investigación llamado Equipo Loemi. Por cierto, hace muchos años que no he sabido nada más de sus miembros, pero personas muy brillantes, personas muy cultas y muy honestas. La verdad que me cayeron muy bien todos sus componentes. Bueno, pues había uno de ellos, un miembro de este equipo, me parece que se llamaba Josep Masferrer, que decía que, que en un momento dado, pues él salía de su cuerpo y se metía en el cuerpo de un extraterrestre que estaba en otro mundo. Y a su vez, el alma de ese extraterrestre salía de su cuerpo y se metía en el cuerpo de Josep Masferrer. Y a través de ese intercambio de culturas a nivel cósmico, pues ellos aprendían un montón de cosas de la vida
de cada mundo. Y bueno, recuerdo que yo estaba veraneando pues en un apartamento que tengo en la playa, en la costa catalana, y llegó este equipo Loemi, y nada, yo recuerdo que se me sentó ahí ese señor y me dice, ¿quieres ver a este amigo mío? Que no recuerdo ahora el nombre, y me dice, bueno, voy al lavabo. Y bueno, va al lavabo y cuando regresa dice, ya no soy Josep Masferrer, soy el extraterrestre. Y bueno, hostia, encantado de conocerte, ¿no? Le doy la mano y me dice, bueno, dice, ¿qué te cuentas, David? Digo, hombre, eso es la pregunta que yo tendría que hacerte a ti, ¿no? ¿Qué me cuentas tú a mí, no? Dice, bueno, digo, claro, pero es que para mí el extraterrestre eres tú. Digo, ah, muy bien. Entonces digo, ¿cómo me puedes demostrar, ¿no? que eres un extraterrestre? Y me decía, no, es que no te lo puedo demostrar. Tú piensa lo que quieras, ¿no? Y bueno, la verdad que él me decía que era muy aburrido su mundo, porque habían alcanzado una especie de techo, una especie de cima tecnológica y espiritual, a partir de la cual ya no podían avanzar más, y estaban, pues bueno, sí, felices, contentos, pero muy aburridos. Decía que en su mundo pues todo estaba bastante solucionado ya, entonces no tenían otra opción que seguir aprendiendo y avanzando, haciendo esta especie de intercambio astral, intercambiando cuerpos por ahí en el éter, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando terminó, no sé si estuvo media hora hablando, una cosa así, pues yo me quedé un poco así, pero sinceramente es lo que antes le dije, ¿no? ¿Cómo me puedes demostrar a mí que eres verdaderamente un extraterrestre, ¿no? Y ese es el recuerdo que tengo, que realmente el día que a mí me venga alguien y me diga, mira David, he canalizado tal mensaje para ti, y me diga aspectos de mi vida personal o personas que yo, pues no sé, ya no están, personas queridas que han fallecido, que les tengo un recuerdo muy especial, y me den detalles de esas personas, cosas que me dijeron antes de irse, este tipo de cosas que nadie sabe nada más que yo. El día que esa persona, ese contactado, ese medio me dé esa prueba, entonces ya no voy a tener ninguna duda. Lo que sucede es que como comunicador muchas veces damos a conocer este tipo de experiencias y la gente puede pensar que nosotros nos lo creemos todo lo que nos llega. Y no es así. En mi caso os aseguro que detrás de David Parcerisa siempre hay una especie de científico con una lupa muy grande que analiza todo, mucho escepticismo. Y soy muy rebuscado, soy en ese aspecto como Santo Tomás. Me gusta meter el dedo en la llaga para comprobarlo. Y en ese aspecto he tenido muchas desavenencias y muchos problemas con mucha gente que esperaba que yo les dijera, sí, esto es tremendo, que sí, que creo en ti religiosamente. No, lo siento, pero no es ese mi caso. Para yo dar testigo de que hay una verosimilitud en esa experiencia, necesito pruebas muy contundentes. Las he tenido solo en 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi vida. No puedo dar los nombres, algunas de estas personas ya están fallecidas, pero yo estuve con una mujer muy anciana que me reveló datos sorprendentes de lo que me pasaría. De forma sucesiva, un dato detrás de otro, y se cumplió absolutamente todo. No había forma física imposible de que esa mujer pudiera saber esos detalles en mi vida y lo que pasaría 20 o 30 años después. Luego también tuve una experiencia con una persona que hacía Reiki, simplemente un señor te tumbaba, te hacía Reiki, un poco de masaje, y luego cuando te levantabas te decía, bueno, he captado esto y esto y esto. Y yo me encontraba en ese momento, en un momento muy delicado de mi vida, con ciertos bajones emocionales, las cosas no me iban bien, y estaba realmente mal. Y esa persona me dijo una serie de cosas que me sucederían en los próximos 10 años. Me dijo que me casaría, que tendría un hijo, y me puse a reír. Y todo lo que me dijo se cumplió. A rajatabla, en un margen de unos 10 años. Pero pocas veces me ha pasado eso. Que alguien se te acerque y te diga algo tan contundente y tan concreto. Con lo cual, amigos, con eso quiero decir que simplemente se trata de escuchar, profundizar. Es un mundo muy difícil, el de las canalizaciones, el de las personas que aseguran que reciben mensajes, pero no hay que negar ni afirmar, hay que mantener esa línea central de equilibrio, ni sí ni no.
Porque las personas y la sociedad en la que vivimos, o todo es blanco o todo es negro. Y esto, desde luego, es absurdo. Hay personas que canalizan, que verdaderamente canalizan a seres positivos o a seres negativos. Y hay otras que es todo pura sugestión. Por poneros un ejemplo, el otro día me envía un mensaje una señora y dice: yo he canalizado para ti, David Parcerisa, un mensaje de Enki que viene de Nibiru. Digo, bueno, empezamos mal. Madre mía, Nibiru no existe. Esto es un cuento chino de Sichin. No hay nada, ni en los textos, ni nada. Pero siguen con eso, siguen con eso. Entonces, lógicamente hay un grado de sugestión ahí muy grande. Luego está otro tipo de personas que también la lían parda, porque para ellos todo es real, es decir, están canalizando, todo es negativo, es decir, todos son reptilianos malos, todos son canalizaciones de tipo satánico, todo es malo, no hay nadie que sea bueno. Y ven el mal en todas partes. Les hables de psicofonías, les hables de canalizaciones, de todo tipo de mensajes, todos son malos, todo es malo. Entonces, claro, estas personas están inconscientemente cumpliendo los planes de los oscuros, porque lo que quieren los oscuros precisamente es que muchos de vosotros creéis que todo es malo, que todo es malo. Eso es lo que quieren. Si tú, en tu cabeza, en tu percepción de la realidad, todo es una amenaza y todo es negativo, eso es lo que vas a atraer en tu vida. Por eso es tan importante saber distinguir entre lo que es oscuro y lo que es luz, entre lo que verdaderamente quiere manipularnos y lo que verdaderamente quiere elevarnos a nivel espiritual. Pero hay siempre otro lado que es positivo y que es luminoso. Por eso es importante que tengamos esa intuición y esa capacidad de saber lidiar con los dos polos de la realidad, el bien y el mal, que han estado siempre y seguirán siempre. Y que si no existieran, no habría esa confrontación por ambas partes, no tendrían ningún sentido de existir. Tienen que existir, tienen que coexistir ambas polaridades. Por lo tanto, hay muchas de estas entidades que realmente están dando mensajes muy claros y positivos a la humanidad. ¿Cómo distinguir si son positivos o negativos? A ver, la forma más simple, la forma más fácil es que el mensaje sea lo más simple posible, lo más sencillo posible. Cuando en el mensaje hay muchas florituras, exageraciones, o parece que se dan datos para llamar la atención, para ser muy espectaculares, desconfiad. Cuanto más sencillo el mensaje, más probabilidades tiene de que venga de seres positivos. Vamos a seguir hablando del tema porque podríamos estar horas. Este es un tema que yo he tocado bastante directamente y hay mucho más que decir. Hacedme saber en la caja de comentarios si este vídeo de hoy os ha interesado, os ha gustado, y os prestaré más datos sobre muchos casos que he podido investigar de contactados, de canalizadores. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Espero que os haya gustado el de hoy. Un abrazo.